En Trujillo te ofrecemos un nuevo servicio, Autolunas Paima. Somos especialistas en cristalería del automóvil, tintado de lunas. Contamos con unidad móvil y vehículo de cortesía. En Autolunas Paima hacemos lavado de vehículos, exterior e interior, tapicerías, petroleados y pulidos de faro. Y además trabajamos con todas las compañías. Autolunas Paima, tráiganos su coche. Estamos en el Polígono Industrial La Desilla de Trujillo, teléfono 927 32 19 88. ¿Tienes en tu casa, en tu armario, algún objeto que ya no usas? ¿Lo tienes guardado y cada vez que abres el armario te das de cara con él? Está nuevo, no te viene bien, pero tampoco lo quieres tirar. ¿Pero no sabes qué hacer con él? ¿Solo te ocupa espacio? Ya tienes la solución. En todosevende.com puedes comprar o vender artículos seleccionados a precios asequibles. En la nueva tienda en Trujillo, en la calle Marqués de Albaida 14, te recogemos y te vendemos todo lo que ya no te sea útil. Todosevende.com. En Peluquería Yerma, Trujillo. Mesón Beato en Trujillo. Abrimos desde las 10 de la mañana. Pase por nuestro mesón a la hora del aperitivo. Disfrutará de un gran ambiente y una amplia selección de tapas. Deguste los mejores vinos de la tierra y nuestro exquisito menú diario. Pida nuestra especialidad en carnes a la brasa. Parrillada especial de la casa por encargo desde 8 personas. Mesón Beato en la avenida de Guadalupe de Trujillo. Teléfono 674 96 32 28. Por aquí espero que sigan pasando en años sucesivos todo aquel que tenga algo que contar en Trujillo. Las actividades comenzaron esta mañana temprano a las 11 de la mañana a 36 niños del Sagrado Corazón de Trujillo. Y en esa misma dinámica de fomentar la lectura a la vez que hacer de la Feria del Libro y de la Plaza Mayor este tesoro que todos tenemos aquí, de ponerlo en valor y de reivindicarlo y de darle un uso literario y cultural, pues hoy tenemos lo que es la inauguración oficial, nada más y nada menos que con Juan Manuel de Prada, que todos conocéis bien, especialmente los que pertenecéis al Club de Lectura de Trujillo, que desde aquí os quiero dar la bienvenida. Nos acompaña también el alcalde de Trujillo, don Alberto Casero. Y bueno, voy a ser muy breve. Sí me gustaría en estos tiempos que corren que los trujillanos y trujillanas sintamos lo importante que es que podamos disfrutar de una feria del libro en Trujillo. Porque todos sabéis, no es ningún secreto lo que ha costado pues no solamente la organización, sino lo que ha costado que los trujillanos sientan como suya esta feria, que es vuestra, que está hecha para vosotros y con vosotros. En esa dinámica de poner en valor lo nuestro, pero desde lo nuestro, siempre hacia lo universal, a lo de todos, queremos dar cabida precisamente en esta feria en cuanto a contenidos, a las expresiones de todos. Han estado hoy aquí, también me gusta señalarlo, los chicos y chicas del Instituto Francisco de Orellana con un proyecto precioso, que es el Grupo Tirso, poniendo al día nada más y nada menos que a Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Da igual, o no es que dé igual, pero no es tan importante el número de público asistente como el que en cada uno de nosotros se siembre y se nutra la semilla de que esta feria es la feria de los trujillanos y de las trujillanas. Por aquí espero que sigan pasando en años sucesivos todo aquel que tenga algo que contar en Trujillo, y también pues escritores de todo tipo de género, de todo tipo de tradición, porque siempre será bien recibido en Trujillo. No me quiero alargar más, creo que hoy lo importante es escuchar lo que tiene que contarnos Juan Manuel de Prada, a quien ya doy la bienvenida a Trujillo, y tenemos también al alcalde, que le cedo la palabra para que, cuando quieras, Alberto. Muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras de bienvenida a la persona que me acompaña a la derecha en la mesa. Muchísimas gracias por tu compromiso con la ciudad, con la cultura y con un aspecto tan importante de ella como es la pasión por los libros, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa de la importancia que el Club de Lectura y todas las personas que estáis aquí presentes realizáis a lo largo del tiempo con esas citas semanales en las que os dedicáis a leer, a diseccionar, a interiorizar, en definitiva, hacer sentimiento, ¿no?, de algo tan íntimo como es la lectura de un libro. Permítanme que mis primeras palabras, evidentemente, sean de bienvenida y de agradecimiento a la persona que me acompaña en la mesa, Juan Manuel de Prada,
una persona a la que descubrí, evidentemente como otros muchos, supongo, con la consecución del premio Planeta hace ya algún tiempo y con su obra La Tempestad. Cierto es que el conocimiento de este libro y de su persona me llevó a la lectura de otros libros previos, incluso al mismo al que hago referencia, pero que luego he tenido la oportunidad de conocer, ¿no?, en su trayectoria, digamos, pública, ¿no?, la lectura semanal de sus artículos, en los dominicales, en sus opiniones radiofónicas, televisivas, en su programa de cine, en tantos y tantos otros lugares comunes donde, como digo, he compartido con él pasión por algunas cuestiones. Quiero, por lo tanto, agradecerle que esté esta noche aquí, dando este pistoletazo de salida a nuestra Feria del Libro y poniendo en valor un acontecimiento que en Trujillo celebrar una cosa por tercera vez es una cosa poco veterana, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir rodeados de siglos de historia en casi todo lo que hablamos en Trujillo tiene cientos de años, miles de años, y por lo tanto cuando uno habla de tercera edición, pues siente algo de complejo y algo de miedo, aunque no pueda cuajar de cara al futuro. Pero yo creo que la respuesta a lo largo del tiempo viene siendo muy positiva. Creo que se está haciendo una labor fundamental con los más pequeños en los talleres los más pequeños y los más jóvenes que se desarrollan a lo largo de los días que dura la celebración de esta feria, y creo que esa es la clave, que seamos capaces de transmitirles a los más jóvenes el universo que los libros atesoran, que la literatura supone, y el refugio en tiempos tan difíciles como estos que una buena lectura puede proporcionarte. Tampoco quiero alargarme más porque el personaje importante hoy aquí es el escritor Juan Manuel de Prada, y de nuevo desear la mayor de las suertes y de los éxitos a esta feria, esperar que a lo largo de estos 4 días la ciudad se llene de palabras, de letras, de lectura, y en definitiva que a lo largo de estos días consigamos que los trujillanos y todos aquellos que nos visitan, que en esta temporada son muchos, descubran que somos una ciudad no solo de armas, sino también de letras y en definitiva de sueños. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, pues les dejo con Juan Manuel de Prada, del que me sería difícil hacer una presentación formal, como se hace en todos los lugares. Quizá podía haber copiado algunos datos, haber buceado en internet y haber buscado algunos datos para trasladarlos sobre su persona o su obra, pero me parece innecesario. Él es un joven todavía, yo diría que joven todavía, escritor, no me atrevo a decir joven promesa, porque eso de promesa hace ya mucho tiempo que se consolidó, ¿no? Es un joven escritor de nuestro país, con una reconocida trayectoria, con mucha referencia en mi anterior intervención, jalonada de premios y de éxitos, y sobre todo una persona al que le acompaña lo que yo creo que es fundamental para un escritor, que es el cariño del público, ¿no? El conocimiento y el cariño del público, que en definitiva es el que hace grande en la labor dura del día a día de escribir y dedicarse a esa dura tarea de contar historias. Creo que lo que él tenga que decir va a ser mucho más importante de lo que yo pueda plantear, y por lo tanto, sin más, le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido Alberto, por tus amables palabras. Más que amables, yo diría lisonjeras, ¿no? Lisonjeras, con esa lisonja disparatada alusiva a mi juventud. Por un momento pensé que eras mi abuela, que había resucitado aquí en Trujillo, que sin duda alguna es un hermoso lugar para resucitar. Gracias de corazón por tu hospitalidad. Gracias también a Daniel por sus cariñosas palabras. Gracias a Trujillo, encarnado en quienes hoy están aquí por recibirme. Es muy impresionante para mí volver a este lugar
que para mí es de los más bellos de España. Estuve en Trujillo por primera vez hace ya bastantes años, lo comentaba con una profesora, Inmaculada, que asistió a la charla que yo di aquí entonces, calculo que era cerca de 15 años. Aquel día conocí Trujillo y desde entonces he venido de forma ya particular, no por razones literarias, a pasear sus calles, y ciertamente pues es un regalo para los sentidos y para el alma, siempre para mí, volver a Trujillo. Y ahora además esta conferencia aquí, en esta plaza, viendo además la estatua ecuestre ahí de su hijo más ilustre, pues es una cosa que impresiona mucho. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido mi pasión, mi vocación, mi obsesión, que son los libros, en un momento además en el que su perduración o su supervivencia está tan puesta en entredicho. Ciertamente vivimos un momento de gran confusión. Hay un pasaje en un diálogo platónico, el Fedro, en el que Platón nos cuenta una historia sumamente interesante, protagonizada por el dios Teuz y el rey Tamuz. El rey Tamuz recibe un día la visita de un diosecillo llamado Teuz, que viene a ofrecerle una invención que le asegura va a cambiar la historia de la humanidad. El rey se muestra muy interesado y le pregunta a este diosecillo o espíritu o demonio, depende cómo lo queramos interpretar, le pregunta que en qué consiste esa invención. Y él le explica que es una invención que va a ser un auténtico fármaco de la sabiduría. Utiliza esta expresión Platón, dándole a la palabra fármaco un sentido ambivalente, medicina o, podríamos decir, anestesia, ¿no?, de la sabiduría. Le dice el diosecillo que va a ser un auténtico fármaco de la sabiduría y le explica lo que es esa invención, que consiste en plasmar por escrito los pensamientos de los hombres a través de la invención del alfabeto. Y el diosecillo le dice al rey que con esa invención todos los pensamientos podrán ser fijados por escrito, de tal manera que ya nunca más tengamos que recordarlos. Que todo el conocimiento que tenemos de las cosas puede ser fijado por escrito, y de este modo nunca más tendremos que hacer esfuerzos para volver a traer a la memoria aquello que en otro tiempo aprendimos. Y el rey se enfada con el diosecillo y dice: sí, tú lo has dicho, va a ser un fármaco de la sabiduría, va a adormecer la sabiduría, porque ya los hombres nunca más volverán a conocer las cosas por su propia alma, sino que las depositarán en libros, y cuando necesiten conocerlas, pues acudirán a esos libros, pero nunca harán de esos conocimientos algo personal, algo vivido, algo que repose en sus almas. De alguna manera los libros se convertirán en depósitos de sabiduría, mientras que los hombres se deshabitarán de sabiduría. Sócrates, que es quien relata esta historia,
efectivamente consideraba que los libros iban a ser nefastos para el progreso de la sabiduría. Es muy interesante porque en aquella época toda la cultura se transmitía de forma oral. Y durante muchos siglos la transmisión oral fue la forma primordial de transmisión de la cultura. No olvidemos que la religión cristiana se funda por transmisión oral. Jesucristo no deja nada escrito, todo se lo transmite oralmente a sus discípulos y sus discípulos lo siguen transmitiendo oralmente. Hay estudios muy bonitos en los que se analiza el origen oral de los evangelios, pero en todas las culturas previas así había sido. Pensemos, por ejemplo, en Homero. Homero se transmitió durante siglos de forma oral. Su fijación por escrito fue pasados siglos. Y si nos fijamos en épocas muy posteriores, por ejemplo, los romances de nuestra literatura también se transmitían oralmente, solo de forma posterior fueron fijados por escrito. Durante muchos siglos la cultura tuvo una transmisión fundamentalmente oral y escrita solamente de manera excepcional. Y será con la invención de la imprenta cuando la transmisión escrita empiece a ocupar un lugar prevalente sobre la cultura de transmisión oral. Pero todavía nuestros abuelos, en gran medida su formación era una formación por transmisión oral. Esto desgraciadamente lo mataron los nuevos medios de comunicación. La gente se puso a ver idiotizada la tele en lugar de reunirse ante el fuego o a la sombra de la parra a contarse historias. Y así la cultura oral fue ya totalmente arrasada. Hoy podríamos decir que ya casi no existe cultura oral, salvo en expresiones ya muy marginales. Pero lo cierto es que aquella invención de la que nos habla esta fabulilla del Fedro de Platón, aquella invención que era la escritura, transformó radicalmente la historia de la humanidad, para bien y para mal. Yo creo que en efecto la transmisión oral del conocimiento tiene grandes ventajas sobre la transmisión escrita. ¿Por qué? Porque la transmisión oral nos toca el alma de forma directa. Pocas cosas más emocionantes hay que el descubrimiento de un maestro. Esto también, desgraciadamente, se ha roto. Hoy en día lo más probable es que uno pase por la universidad sin conocer a un verdadero maestro, porque las relaciones entre maestro y discípulo han sido dinamitadas también, bueno, por la asepsia de las nuevas formas de vida, porque la educación se ha masificado, porque los métodos de estudio se han banalizado, porque la curiosidad, la inquisición intelectual, pues cada vez está más asfixiada por estas nuevas fórmulas pedagógicas. Pero cuando uno se tropieza en su vida con un auténtico maestro, con una persona que le enseña cosas, una persona a la que le gusta oír, una persona a la que le gusta conocer sus pareceres sobre las distintas cuestiones que nos inquietan, filosóficas, teológicas, políticas, culturales, en fin, de lo que sea, el descubrimiento de un maestro es una de las cosas más hermosas que uno puede tener en la vida e indudablemente es una de las cosas que nos dejan una huella más profunda en el corazón.
De tal manera que creo que efectivamente la pérdida de la transmisión oral ha sido una tragedia para la humanidad. Pero al mismo tiempo es indudable que el caudal de conocimientos que hemos podido alcanzar a través de los libros es inconcebible que hubiéramos podido alcanzarlo a través de la transmisión oral. Hoy en día podemos saber muchas más cosas gracias a que existen libros. Es verdad que el conocimiento que podemos alcanzar a través de los libros con frecuencia es un conocimiento puramente erudito. Es verdad que la transmisión oral iba a las cosas más esenciales del ser humano, a sus desazones y a sus inquietudes más hondas. A través del libro nos podemos permitir el lujo de tener curiosidades e inquietudes mucho más vastas, con V, también con B, pero bueno, dejémoslo en con V. Podemos tener inquietudes muchísimo más extensas, ¿no? Y los libros nos permiten satisfacer todas esas inquietudes. Pero es verdad que la transmisión oral tenía la ventaja de que iba más a lo profundo de las cosas. Pues bien, esta transformación que se empieza a producir en la época de Platón, esta transformación profundísima, quizás se asemeje bastante a lo que estamos viviendo hoy. Nosotros hoy también estamos viviendo la sustitución paulatina, pero mucho más rápida, de lo que pudiera ser el paso de la transmisión oral a la transmisión escrita. Estamos viendo una transformación, una sustitución de la cultura escrita, de la transmisión escrita de la cultura, por la transmisión tecnológica, digámoslo así, ¿no? Por la digitalización, digámoslo así, del conocimiento a través de estas nuevas formas de comunicación que han surgido con el desarrollo de la cibernética, con la propagación de Internet y con la profusión de nuevas tecnologías, de nuevos instrumentos que nos permiten tener un acceso inmediato a este acervo cultural inmenso. Y como siempre ocurre en estas transformaciones, en estas sustituciones, hay ventajas e inconvenientes. Hay indudablemente una disponibilidad inmediata mucho mayor que la que nos proporciona el libro. Nosotros con los libros, para adentrarnos, para profundizar en una cuestión, pues necesitamos leer muchos libros. Hoy en día con el buscador de Google esa búsqueda se nos alivia enormemente. De manera que en efecto la accesibilidad al conocimiento es mucho mayor. Pero podríamos preguntarnos si paralelo a esa mayor accesibilidad no nos hallamos también ante un aumento de la superficialidad de nuestros conocimientos. Una superficialidad tal que es incapaz de profundizar, de adentrarse en las raíces del saber. Yo creo que uno de los mayores inconvenientes de nuestro tiempo, y esto lo percibo desde en los libros que hoy en día se publican, a por supuesto las cosas que uno escucha en los medios de comunicación o lee en Internet, es que la gente a la hora de interpretar la realidad ya no lo hace desde el conocimiento del alma, que diría Sócrates, ya no lo hace desde una certeza de las realidades profundas que explican los fenómenos de la realidad. El hombre contemporáneo ha renunciado a conocer las causas, los principios de las cosas, y su conocimiento por ello cada vez es más fragmentario, cada vez es más epidérmico, cada vez es más insatisfactorio. Nos quedamos siempre en la apariencia de las cosas y somos incapaces de penetrar en su médula.
Bien, yo creo que precisamente estas nuevas formas de transmisión del saber potencian su transmisión cada vez más superficial e impiden la penetración en las verdades profundas de las cosas, en las verdades profundas de la naturaleza que explican todo este carrusel vertiginoso de fenómenos en el que nos hallamos inmersos. Estas nuevas formas de transmisión cultural nos proporcionan ciertamente mucha información, un caudal incesante, copiosísimo, casi infinito de información. Pero sospecho que ese bombardeo de datos que recibimos discurre paralelo, desgraciadamente, a una mayor incapacidad para interpretarlos en su esencia más honda. Y esto, en contra de lo que nos pueda parecer, nosotros pensamos que nunca como hoy hemos estado informados, pero la información no deja de ser una acumulación de datos. Si no tenemos las claves para interpretar esos datos, somos infinitamente más analfabetos que aquellos abuelos nuestros que ni siquiera sabían leer, pero que a través de la transmisión oral habían llegado a conocer las cosas verdaderamente importantes de la vida. Esto creo que es una reflexión sobre la que los hombres, las personas de nuestro tiempo, deberíamos meditar muy sosegadamente. Hasta qué punto el vivir inmersos en un océano informativo no nos obliga a vivir en un desierto del conocimiento verdadero. Esta es una cuestión que a mi modo de ver es una de las grandes cuestiones pendientes de nuestra época. Entonces yo aquí en este pregón que me pidieron que diese, pues me apetecía hacer un canto de alabanza y también una elegía al libro, que sin duda alguna ha sido, bueno, yo me atrevería a decir que el gran objeto sagrado de nuestra civilización, el objeto en el que de alguna manera los hombres hemos querido depositar el testimonio de nuestro conocimiento desde la noche inmemorial de los tiempos, desde el momento en el que inventamos el alfabeto, hemos tendido a recoger por escrito aquellas cosas que verdaderamente son importantes para nosotros, aquellas cosas que nos han cautivado, que nos han inquietado, que nos han atormentado o que nos han alegrado la vida, y que después de tantísimos siglos, pues parece que podría incluso llegar a desaparecer. Yo pienso que no llegará a desaparecer. Incluso tengo esperanzas, antes un periodista me entrevistaba, tengo esperanzas de que con el libro electrónico ocurra como con la yogurtera. Ustedes se acuerdan, cuando yo era niño, todas las madres estaban obsesionadas con tener una yogurtera. Todas las madres querían que en su casa hubiera una yogurtera, y esta era la gran obsesión, ¿no? Entonces se vendían yogurteras, pero vamos, ¿cómo se vendían yogurteras? Como buñuelos en el Día de Todos los Santos, ¿no? Era una cosa impresionante. Bueno, pues las yogurteras ahí están en las casas muertas de tedio, ¿no? Convertidas en cachivaches porque ya nadie quiere hacer yogures con la yogurtera. Pues yo tengo la esperanza de que con el libro electrónico ocurra como con la yogurtera, ¿no? Que después de unos años de fascinación, pues de repente la gente diga, pero ¿qué rollo es leer libros aquí, ¿no? Creo que hay circunstancias, ahora diré, por las cuales la lectura electrónica es insatisfactoria. Desde el puro aspecto meramente, si quieren, estético, yo creo que el libro es un objeto bello per se. Creo que hay algo hermoso en las páginas que vamos pasando, en la disposición tipográfica de un libro bien editado, en el tacto del papel. Desgraciadamente, pues los libros cada vez se editan con peores papeles, pero sobre todo hay un rasgo
que luego mencionaré, y es que si el libro de alguna manera ya no nos impide conocer desde el alma las cosas, al menos el libro sí que es un compañero del alma. Y pienso sinceramente que esa condición no la tiene el libro electrónico, no la puede tener porque en sí mismo es un cachivache inerte. Es un cachivache inerte que lo podemos llenar con cosas que en sí mismas no existen. Las cosas que queremos, las cosas que amamos, necesitamos tocarlas. Nos pasa como a María Magdalena cuando fue a la tumba de Jesucristo, que lo primero que fue a tocarlo, ¿no? Las cosas que amamos necesitamos tocarlas. Necesitamos que sean ciertas, que tengan una existencia física y real. Y creo que esto el libro electrónico no nos lo da. Voy a leerles este texto que he escrito. La consideración de la biblioteca como ámbito casi religioso, como refugio o templo donde el hombre halla abrigo en su andadura huérfana por la tierra, la expresa de forma muy hermosa Jean-Paul Sartre en su autobiografía Las Palabras, donde recuerda al niño que fue, respaldado por el silencio sagrado de los libros. No sabía leer aún y ya reverenciaba aquellas piedras erguidas, escribe Sartre con unción refiriéndose a los libros, puesto que aún no sabía leer, derechas o inclinadas, apretadas como ladrillos en las estanterías de la biblioteca o noblemente esparcidas formando avenidas de menires. Sentía que la prosperidad de mi familia dependía de aquellos objetos. Yo retozaba en un santuario minúsculo, rodeado de monumentos pesados, antiguos, que me habían visto nacer, que habrían de verme morir y cuya permanencia me garantizaba un porvenir tan tranquilo como el pasado. Esta quietud callada y a la vez elocuente de los libros, esta condición suya de dioses penates o vigías del tiempo que velan por sus propietarios y abrigan su espíritu, los convierte en el objeto más formidablemente reparador que haya podido concebir el hombre. El libro, en apariencia un objeto mudo e inerte, nos reconforta con su elocuencia porque entre sus páginas se aloja una parte, un pedazo de nuestra biografía espiritual. Y es esta capacidad suya para invocar nuestro pasado, los pasajes de nuestra biografía, lo que lo convierte en nuestro interlocutor más valioso y también en el más ajeno a las contingencias del tiempo. Nosotros también podemos decir, como Sartre, con legítimo orgullo, que los libros fueron nuestros pájaros y nuestros nidos, nuestros animales domésticos, nuestro establo y nuestro campo. También para nosotros, las bibliotecas han sido, como para Sartre, el mundo atrapado en un espejo. También para nosotros la lectura ha sido una vocación de permanencia que ha exaltado, consolado y a veces también desconsolado nuestra vida. Por eso deberíamos mirar con espíritu crítico lo que está sucediendo en nuestros días. Los apóstoles del progreso con mayúscula, el progreso divinizado, coinciden en afirmar que los avances tecnológicos acabarán sepultando, firmando la defunción del libro. Yo me resisto a que esto sea verdad. Como Umberto Eco, pienso que las nuevas tecnologías están difundiendo una nueva forma de cultura, indudablemente, que abre un abanico de nuevas posibilidades, pero que al mismo tiempo se muestran incapaces de satisfacer todas nuestras demandas intelectuales. El problema de la tecnología es que viaja siempre por delante de nosotros, se adelanta a nuestra curiosidad, nos ofrece un ingente caudal de información.
pero eso no satisface del todo al alma humana. Por el contrario, me atrevería a decir que incluso la abotarga, la anestesia, la adormece. Los libros, a diferencia de la tecnología, viajan con nosotros a nuestra misma velocidad, a la velocidad de nuestra curiosidad. Y además son un acicate, un aguijón en esa curiosidad, en nuestras pesquisas. Y nos van descubriendo poco a poco cómo son las cosas reales de la vida, porque las cosas para amarlas hay que conocerlas, nos van descubriendo poco a poco el conocimiento. Cuando el conocimiento se logra de forma instantánea es un conocimiento postizo y no deja huella, porque es algo que no podemos amar. Es como una relación sexual mercenaria que apenas deja recuerdo en nuestra memoria. Para amar de verdad tenemos que conocer, y para conocer tenemos que dedicar mucho tiempo a algo. Las pesquisas intelectuales que verdaderamente nos exaltan y nos entusiasman son aquellas a las que dedicamos mucho tiempo. Y eso precisamente es lo que nos garantiza el libro. El libro no nos ofrece soluciones rápidas e instantáneas. El libro es un estímulo de nuestra curiosidad, un incesante estímulo de la curiosidad. Y en ese sentido quiero creer, pero decía Unamuno que querer creer ya es creer. En ese sentido creo que los libros nunca morirán, nunca nos dejarán solos. Sería interesante analizar, ya que se analizan tanto las ventajas de la lectura electrónica, sería también interesante analizar los inconvenientes de la lectura electrónica. La digitalización de textos, se nos dice, ha conseguido liberarnos de las ataduras del libro, y ahora en un cacharrito que pesa menos que un libro, o a lo sumo como un libro, pues podemos albergar cientos o miles de libros. La lectura electrónica nos permite en un instante pasear por una biblioteca entera, buscar aquella cita que tratábamos de recordar y no podíamos. En fin, ciertamente nos permite una accesibilidad muy superior a la de un libro. ¿Cuántas veces nosotros ante nuestra biblioteca decimos, ¿dónde leí yo aquella frase? Y nos encontramos ahí con cientos o con miles de libros y decimos, ¿y cómo vamos a conseguir ahora rescatar esa frase que no podemos recordar literalmente? Bien, no vamos a negar, ciertamente, que el libro electrónico tiene muchas ventajas. Pero al mismo tiempo, creo que la lectura electrónica introduce un azogue, un desasosiego en nuestra lectura, que creo que es exactamente lo contrario de lo que buscamos en la lectura. Creo que la lectura electrónica, precisamente por esa capacidad inmediata que tiene de aproximarnos a aquello que buscamos, de alguna manera rompe la liturgia que la propia lectura exige. Creo que de alguna manera devalúa nuestra actitud ante el lenguaje. A nadie se le escapa que las palabras leídas o escritas en una pantalla de ordenador o en cualquier otro artilugio tecnológico son palabras cambiantes que se desvanecen ante nuestros ojos. Poseen un estatuto menos estable que las palabras impresas, las palabras inamovibles de un libro. De alguna manera, la lectura electrónica niega el carácter ritual de la lectura. Y al negar ese carácter ritual, esa necesidad que tenemos de viajar a la misma velocidad que nuestra curiosidad, de alguna manera creo que deja una huella mucho más borrosa en nuestra memoria. Pero por encima de otras cuestiones, antes mencionaba las cuestiones estéticas, ahora estas cuestiones asociadas al propio estatuto de la lectura como liturgia, creo que hay una razón fundamental por la que los libros mantendrán siempre una supremacía sobre la lectura electrónica. Y se trata
recuperando la expresión que utilizaba Sartre, se trata de que los libros son abrigos para el espíritu. Los libros trascienden y explican el tiempo y nos garantizan, decía Sartre, un porvenir tan tranquilo como el pasado. Efectivamente, cada vez que nos asomamos a un libro, escapamos de un mundo aturdido por la velocidad, aturdido por la banalidad y el vértigo, para lanzarnos a la conquista de otro mundo más verdadero, un mundo más secreto, un mundo en el que estamos solos, un mundo en el que nos quedamos quietos. Pero es que además los libros son fragmentos de nuestra propia alma. Uno, cuando un libro le deja una impresión muy viva en su corazón, siempre va a recordar ese libro asociado a una determinada etapa de su vida. Y cuando nosotros en nuestra biblioteca recuperamos un libro que leímos 20 años atrás, ese libro no solamente nos está transmitiendo lo que ese libro contiene, sino lo que nosotros vivimos con ese libro. Nosotros vamos a recordar que ese libro nos lo regaló fulanito, que era un maestro al que queríamos mucho, o una chica de la que estábamos enamorados. Vamos a recordar que leyendo ese libro, específicamente ese libro, en ese ejemplar, nosotros pues padecimos una rubeola o un infarto de miocardio. Que leyendo ese libro específicamente se murió nuestra abuela. Que leyendo ese libro específicamente tuvimos tal o cual disgusto, tal o cual alegría. Y eso jamás nos lo va a dar un libro electrónico. Jamás. Porque el libro electrónico no será ese objeto que es como una especie de estatua, de monumento que está celebrando un momento de nuestra vida. Eso jamás nos lo dará el libro electrónico. Y creo que de alguna manera, precisamente por esto, siempre tendremos la necesidad de tener libros que nos recuerden aquellos momentos de nuestra vida que queremos recordar hasta el día de nuestra muerte y tal vez después. De tal manera que es que la lectura en un libro no solamente nos permite asimilar contenidos, estimula nuestras dotes imaginativas, mejora nuestras habilidades verbales, esto nos lo puede dar también la lectura electrónica, sino que nos hace dueños de nuestro propio tiempo, de nuestra duración en la tierra. La aventura de leer un libro nos proporciona el incalculable gozo de rememorar, de volver a vivir nuestra propia vida, de traer nuestro pasado a nuestro presente y de proyectarlo al futuro. Todo lector verdadero ha experimentado con frecuencia, al tratar de evocar el asunto de un libro que leyó muchos años atrás, recordar la felicidad que experimentamos mientras leíamos aquel libro. Y al volver a coger ese libro, volvemos a experimentar la felicidad de entonces. ¿Y quién dice la felicidad? Pues dice otras pasiones del alma, también, por supuesto, las más oscuras. Bien, esto creo que el libro electrónico lo mata. Y matando esto, no nos engañemos, se mata, yo me atrevería a decir, que lo más importante de la lectura. Porque si no, la lectura se convierte en una mera acumulación de datos, de experiencias pasajeras. Pero esta capacidad para volver al pasado a través de un libro, la lectura electrónica no la tiene. Siempre se descuida, porque vivimos en una época muy poco espiritual, muy materialista, siempre se descuida esta virtud que tiene el libro frente a la lectura electrónica. Pero ocultarla es algo grotesco, es quizá lo más importante de la lectura, la posibilidad que tenemos de recuperar nuestro pasado, de proyectarlo sobre el presente y sobre el futuro. Creo, pues,
que este sutilísimo consuelo espiritual que nos brindan los libros no nos lo puede procurar un artilugio electrónico. Quizá porque, como decíamos antes, el libro es un objeto sagrado que nos habita por dentro y nos vincula religiosamente con la vida. Los israelitas, condenados al destierro, custodiaban el rollo de pergamino de la Torá en el Arca de la Alianza, un receptáculo portátil que reproducía en miniatura el templo de Salomón. Los libros siempre han querido ocupar un lugar sagrado. Por supuesto, de forma física las bibliotecas, pero también de forma espiritual nuestra alma. Puedo concebir en un futuro una utopía funesta como la que soñó Roy Bradbury en Fahrenheit 451, en la que los libros hayan sufrido persecución, alimentado el fuego y que hayan desaparecido físicamente del mundo. Sin embargo, me cuesta pensar en una sociedad de hombres libres en donde la memoria de esos libros haya desaparecido. Y en el momento en que, desaparecidos los libros, los hombres nos tengamos que conformar con leer en artilugios electrónicos, creo que muy probablemente nuestra alma deje de ser ese templo que los libros necesitan. Por eso pienso que los libros no morirán. Y por eso pienso que la lectura electrónica, con la que ahora estamos tan fascinados, por su disponibilidad, por su inmediatez, por su capacidad infinita para acoger más y más libros, no va a colmar nuestros deseos, porque en la vejez, las personas que leemos, la vejez, ¿cómo la imaginamos? Pues la vejez, el invierno de la vejez, lo imaginamos, pues a ser posible, con la persona a la que hemos amado durante toda nuestra vida, o con la persona a la que más hemos amado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Machado tiene un poema hermosísimo, Tras la muerte de Leonor, apenas 3 versos, ¿no? En donde muestra cómo en la casa se siente extranjero, ¿no? Porque era la casa donde vivía ella, ¿no? Y en el momento en que esa casa ha dejado de vivir ella, pues es una casa en la que se siente extranjero. Pero después de esa persona a la que amamos, ¿qué es lo que más va a abrigar nuestra vejez? Pues indudablemente una biblioteca, porque en esa biblioteca va a estar nuestra vida. Mirando los anaqueles de una biblioteca vamos a poder entender lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Me parece muy crudo, muy triste y verdaderamente descorazonador imaginarme una vejez en la que solo tuviese un libro electrónico. Sería verdaderamente dramático. Me sentiría muy solo, me sentiría casi, me atrevería a decir, como en un infierno anticipado, porque no tendría la capacidad de rememorar mi vida, ¿no? Esa capacidad que solamente nos dan las personas que queremos o los libros. Con esto no estoy, naturalmente, invitando a que abandonemos las relaciones humanas y las sustituyamos por relaciones con los libros, no, ciertamente. Pero creo que después de las relaciones humanas, las relaciones más intensas, más verdaderas, más hondas y más tocantes a nuestra fibra más íntima y por lo tanto más verdadera, son las que nos proporcionan los libros. De manera que yo les exhorto, queridos amigos, a que en este tiempo de confusión, en este tiempo en el que también nos dejamos llevar mucho por la facilidad, en este tiempo en el que nos gusta ir deprisa, que nos gusta sentirnos muy veloces, tan veloces que muchas veces nos metemos en un vértigo que somos incapaces de dominar, recuperemos el sabor de la lentitud, recuperemos el sabor de las
experiencias que dejan huella y sigamos nutriéndonos de libros. Sigamos nutriéndonos de libros. Ellos van a ser nuestros compañeros del alma. Ellos son los que nos van a garantizar un porvenir tan seguro como nuestro pasado. Ellos son los que van a ser abrigos de nuestro espíritu allá en la vejez y van a ser los que nos van a permitir que nuestra vida se ensanche, que nuestra vida tenga una profundidad mucho mayor, porque nos van a permitir volver a vivirla, nos van a abrigar cuando llegue el invierno. Muchísimas gracias a su atención y ahora, con mucho placer, si nuestro alcalde lo permite, pues podemos entablar un coloquio si a ustedes les apetece. Muchísimas gracias.